Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy rácata, muy buenos días, buena vida. Ya estamos conectados aquí en la transmisión en vivo. Un poquito más tarde porque, esta mañana me tocó estar en la transmisión del programa de HK. Ustedes, los que se conectan cada día también en las transmisiones, pues ya vieron que hoy Gregorio Chacón tuvo un inconveniente y no se pudo quedar. Entonces me tocó a mí trabajar. Ahora sí que trabajar. Ahí mientras se van conectando voy buscando también yo la señal para compartirla en las redes sociales y entonces compartir esto que estamos aquí todos aprendiendo juntos y es que pues ustedes no están para saberlo, pero aquí estoy yo para contárselo. Es muy diferente trabajar cuando estás, por eso le llamo trabajar. ¿Cómo te explico? Déjame ver cómo te explico. No había salido a la transmisión al aire porque todavía me costaba mucho trabajo oxigenar mi cerebro, como que agarrar mi oxigenación. Y entonces deja pedir una botellita de agua, por cierto, que se me olvidó traer. Se me pasó. Y es que, mira, ahora sí, ahí va. Es que realmente incluso hasta me metí a la transmisión, no pensaba salir ahorita a las 10 porque todavía estaba tratando de que mi cerebro se oxigenara, de que la respiración llegara al cuerpo, porque es que no hemos comprendido esta parte que te hemos tratado de enseñar desde hace tiempo, donde el trabajo que hacemos es como así como te hemos explicado que existe la percepción, así como te hemos explicado que existe los estados mentales. Es lo que también queremos que entiendas y que tú solo fueras descubriendo y haciéndote preguntas y encontrando respuestas de ti mismo, porque se supone que es el conocimiento de la verdad y la vida y que tú debes de estar naciendo ese conocimiento. Y entonces, esto que pasa, si estuviste en la transmisión de esta mañana, es que cuando te digo, es que en la mañana tuve que trabajar porque no estuvo Gregorio Chacón, entonces ahí es donde es para mí. Es un trabajo, ¿por qué? Porque ya estás colocándote en la posición del lugar de él y entonces colocándote en esa posición ya no estás como que, tú eres Ana Rosa y eres la que está echando bromas y eres la que está ahí tirando jiribilla y que, sí es cierto, también das conocimiento basado en lo que está hablando Gregorio Chacón y lo acomodas y le das cuerpo con él en base a lo que yo he aprendido. Pero desde mi criterio personal, en el entendimiento y conocimiento personal, que en cierta manera, cuando hacemos estas transmisiones, es desde ese concepto que es una conciencia así inteligente o superior, que desde ahí empezamos, desde el entendimiento ya de una conciencia superior, a transmitirte cómo nosotros hemos resuelto a través de la enseñanza, cómo hemos superado. Pero cuando te digo que esta mañana tuve que trabajar y que entonces ahorita no salía la transmisión porque todavía no me sentía totalmente oxigenada o bien como para poder ser yo y estar aquí platicando, porque aunque siempre estás haciendo estas transmisiones, llega un momento que cuando agarras un tema, independientemente, dependiendo del tema, agarras como hilo de hebra y te vas como mayate con la hebra, te conectas de todas maneras a ese estado mental. Mira, alguien me trajo, gracias. Te conectas a ese estado mental y entonces ese estado mental ya te conectas al estado mente y entonces llega un momento que a veces lo notas y empezamos a hablar y de todos modos se da la enseñanza, pero es como, no sé si me entiendes, como si quedes en un 50-50, como 50-50. Entonces sí podemos estar en una alternativa, alternando como esto de estar interactuando contigo a través de la personalidad que yo soy con el conocimiento que se percibe, porque es como una programación.
Pero cuando me dicen Gregorio Chacón no va a estar, te toca, entonces ya es como de que chin, sientes el peso de la responsabilidad de la enseñanza total, del 100%. No es de que el 50-50 Ana Rosa y órale. Entonces trato de todas maneras de estarme un poquito al margen porque luego tengo que presentar la canción o cosas así. Pero por eso es como es un programa de radio, el que no ha estado en nuestra enseñanza no lo entiende, incluso a vosotros que estás en las transmisiones a veces te cuesta trabajo entenderlo, pero ya tienes un poquito más de familiaridad con estos conceptos y aún así, entonces yo por eso digo, como es un programa de radio, te encajonan en un personaje porque somos 3 personalidades diferentes y es como un reality show o un morning show que pues ya Ana Rosa sea su personalidad, su característica, la de Chacón y la de Galdino. Entonces cada uno ya sabes que ella es la del súbele Rodolfo, la que echa broma, Galdino más serio, que incluso decían que casi no habla, y el que saca los sinónimos, y Chacón dentro de su pulcritud, su enseñanza y todo ese camino. Cuando llegas y se te toca porque no va a estar, entonces cambias de cachucha y agarras la silla presidencial. Entonces cuando agarras, eso ya, por eso digo, y empecé esto de decir, hoy trabajé esta mañana, porque para mí es un trabajo, o sea, un trabajo no porque diga, ay, qué pesado, sino que ya empieza a trabajar, ahora sí, mi cerebro, en que siento la responsabilidad total de sacar adelante ese programa. Y es más trabajo porque como yo tengo un personaje que tengo que dejar por adquirir un personaje que no me corresponde, porque en un programa como un reality show como ese del radio, pues se supone que le corresponde a Gregorio Chacón y que tú como audiencia pues no esperas que una Ana Rosa o una Abril venga y quiera sustituir y hablar en nombre de, cuando es una mujer aparte. Primero, 2, es una personalidad que ya conoces. 3, ¿cómo va a estar hablando de esa manera si siempre está haciendo broma? 4, ¿por qué está tan seria? Porque yo me critico sola, porque yo me estuve observando esta mañana y yo le decía a Edgar y Galdino, es que no me gustó cuando trabajo así, porque como te desconectas totalmente de tu personalidad. Y ese es el concepto que te quiero dar a entender, que cuando trabajamos de esta manera, y que es lo que hace Gregorio Chacón cada mañana, es el conectarse a esa dimensión luz que a todos les ha enseñado y que es la otra maravilla de la maravilla, donde encuentras la llave maestra, porque te hemos dicho que ahí, a muchos que ya has estado en atención personalizada conmigo, que de ahí depende ya tu vida, la resolución y la solución de tu vida, porque tú acudes a un psicólogo, a un psiquiatra, a una atención personalizada como nosotros, pero cuando nosotros te enseñamos la técnica y vas a esa dimensión luz, te decimos que es la dimensión maestra, y que entonces se cumple la profecía de ese maestro que decía que llegaría el momento que te ibas a comunicar de mente a mente. Entonces se te dice y se te enseña que es en ese estado mental que tú te conectas con esa mente maestra, y entonces como un pensamiento dejas que emane en ti todo lo que ahí hay en esa universidad del conocimiento y el amor, de ahí es nuestro nombre, y entonces dejas que ese pensamiento aparentemente tuyo, esa idea aparentemente tuya que llega, fluya a través de tus labios. Y entonces, como ya no hay la personalidad esta ahí, porque precisamente te preparas para soltar tu personalidad y hacer esa conexión, y entonces te dejas llevar y empiezas a hablar y hablas lo que vaya llegando. No sabes si la riegas o no, si insultas o no, aunque te das cuenta, porque en estos cerebros como los de nosotros, que son más jóvenes que el de Gregorio Chacón, sí te estás como escuchando, y te escuchas y dices, oh my God, ¿por qué estoy diciendo eso? Pero no lo puedes controlar porque estás dejando tu criterio personal individual, y porque estás accesando solamente como si fueras un canal, por eso se llama canalización, y es un canal, un conducto, un embudo, una llave que fluye
a través de tu cerebro receptor, y entonces hace uso de este cuerpo físico, y a través del habla, de la sensibilidad que logras hablar y transmitir. En la poca experiencia que tenemos, por eso me cuesta trabajo sonreír, estar lúcida, estar así como yo normalmente es esta personalidad. Por eso estaba los cachetotes y así, y yo como hipnotizada o idiotizada, y quería mejor tener los ojos cerrados, pero pues los tengo que abrir porque estoy ante una audiencia. Si estuviera solamente en la radio y que no hubiera cámaras, pudiera cerrarlos hasta estar acostada. Más padre para mí. Pero ahí en la cámara, entonces no puedo sonreír porque todavía me cuesta trabajo, porque son pocas veces las que hago eso, que no es lo mismo cuando hago mi transmisión personal como ahorita, que estoy como en un 50-50, 50-50, o en un 80-20, o así, porque estoy controlando una computadora, porque estoy controlando un tema, porque estoy controlando una audiencia. No es lo mismo que estoy un porcentaje en mi personalidad, un porcentaje en la percepción o canalización. Entonces, cuando estoy en esa área que ya te toca a ti trabajar, tienes que estar al 100%. Entonces, al ceder tu percepción y canalización a un 100%, pues ya no hay un control de tu cuerpo físico o de tu personalidad. Se desinhibe la personalidad. Ya no hay un juicio, una crítica. Ya puede pasar alguien que es tu camarada de siempre y decirte, ¿cómo estás, güey? Y tú, con trabajo, si puedes levantar la mano de, ay. Entonces, es por eso que muchos de ustedes, si les tocó estar en la transmisión de la conferencia que se dio en nuestra sede de Zamora, ese último domingo del mes que lo hizo la maestra Abril, la veías como muy rígida, poco expresiva, porque pasa el mismo concepto. Te lo estamos explicando por qué. Los tiempos están cambiando, y por eso dijo el maestro, haz como ves que yo hago, y cosas más grandiosas tú podrás hacer que yo, y llegará el día que me comunicaré contigo de mente a mente. Y es que tú lo tienes que hacer, es lo que se te está enseñando, y por eso yo decía que cuando vas a una atención personalizada, es que cuando ya se te da de alta, cuando ya logras llegar a esa dimensión luz, Chayito Carvajal, si lo hicieras de tal manera, con ese ímpetu y con una decisión y necesidad de enseñanza, pudieras conectarte todos, porque si llegas a la luz ya estás ahí en esa dimensión maestra donde pide y se te os dará. Pues tienes un problema, vas, lo sueltas, te relajas y la respuesta llega. Entonces ya es un diálogo. Por eso estas transmisiones se llaman diálogos. No es que también es un diálogo que tenga que estar haciendo contigo porque no lo haces, porque no te animas tampoco a preguntar o a cuestionar, a refutar o a compartir, sino que está este diálogo permanente que está conectando. Y si tú vieras lo que yo veo, o sintieras lo que yo siento, o retrataras lo que se manifiesta, estarías viendo una matrix que sube y baja de información. No solo de ideas, palabras, letras, formas, imágenes, verías. Entonces llega como un embudo y entonces empiezas a hablar y no nos logras parar. Por eso decimos que para un problema 1000 soluciones, porque están aquí, no están acá. Este no es el Plus Ultra, el que hubo les que. No es Goyito, no es Abril, no, es acá. Y eso es lo que no hemos comprendido, porque traemos arrastrando, te decía esta mañana en el programa de radio, dogmas, creencias y tu falsa fe. Y entonces, como la traes todavía muy arraigada, entonces fanatizas ante algo o ante alguien, te fanatizas. En este caso, todos aquellos que han cruzado a lo largo de esta historia, en esta vida de ahora nombrado Gregorio Chacón, pues muchos están fanatizados ante él. No me cuento porque jamás he sido una fanática, porque en el trayecto de mi evolución personal, de eso es lo que he tratado de salir desde niña, por eso he andado en la búsqueda. Y fanática no soy, ni de ningún artista, ni de ningún nada, de nada. No soy fanática de nada.
Y entonces eso es lo que nos pierde a muchos, que en esa afán, fe o creencia te pierdes, y entonces cuando ves a alguien empiezas a adorarle, a alabarle, porque es la imagen y semejanza de una necesidad que tú tienes. Y como es el prototipo el que esquematiza, que más se asemeja a aquello que tú tienes como idea, y es hombre y habla bonito y habla en la misma línea, entonces todos tenemos como en un altar A. Cuando lo oyes, la misma palabra o la misma enseñanza a través de un cuerpo, incluso ahora femenino, te bota totalmente, porque en el trayecto de la historia, por el machismo, la cultura y el poderío, no se ha dado a la mujer la valía que debe de tener, más sin embargo se le ha dado un abuso o una esclavitud o un sometimiento y una desvalorización para las ocasiones de poder, o mucho más seleccionarla en ideas o en cuestiones religiosas. Por eso no ha habido una mujer papa, una mujer sacerdote, no lo ha habido hasta ahorita, pero lo va a haber. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo mujeres en el gremio de los hombres, en las gasolinas, en los camiones de basura, en tus medios de transporte, llámese Uber o llámese camión. Ya hubo una mujer piloto en avión. Entonces ya hay mujeres en la política, aunque en puestos menores. Entonces va a llegar el momento que haya mujeres presidentes, mujeres sacerdotes, si es que así quieren ser. Entonces, como no hay esa costumbre todavía, ni para tu idea, tu ideología o tu fe, pues por eso también te cuesta trabajo visualizarnos en este concepto desde esta escuela tan sencilla, también manejarnos desde este concepto a una Ana Rosa o a una Abril, que personalicemos nuestro físico de la personalidad que somos, y que te hablemos desde el concepto puro de la enseñanza maestra. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay estos manotazos que yo acostumbro dar, porque trato de darlos, traté en la mañana, me esforcé demasiado por hacer algo, trataba de sonreír, no podía, y es que es muy difícil cuando estás y apenas estás haciéndolo, lograr mover tanto tu cuerpo físico a tu naturalidad humana. Y esos conceptos todavía te cuestan trabajo entenderlos, pero esos conceptos poco a poco los vas a ir comprendiendo, porque va a ser más y más natural, porque cada vez más personas se van a ir enseñando a hacerlo de esta manera, para que sea la naturalidad de todo ser humano, donde entonces por eso decimos que haya una luz en la cabeza de todos los hombres, y que no es el hombre como género masculino. Ese es el otro error, que por no comprender que cuando en tus historias y en tus teorías y en tus filosofías se dice hombre, no se refiere a ese que tiene un sexo masculino. Se refiere hombre como a tu hermosa humanidad que sois todos. Pero tus poderes agarran de ahí, entonces por eso ponen al hombre en la cúspide, en la cumbre para todo. Y ahí es donde haces la diferenciación, donde no dejas resaltar a la mujer, cuando no se habla de que porque si es mujer o es hombre, se habla de hombre como una humanidad y una universalidad del ser. Y tú no lo entendiste, y tus poderes y tus creencias lo agarraron a su manera, y aún por eso nos cuesta mucho trabajo entonces despersonalizar el género, y por eso se desvalora, hay una desvalorización ante él. Y eso lo tienes que ir comprendiendo, que cuando en tus historias, en tus literaturas, en tus filosofías y en tus teorías se habla de hombre, es historia, es cultura, es el hombre como humanidad, no como género. Y te cuesta trabajo todos esos conceptos, y es donde te cuesta trabajo la aceptación entonces de una mujer en una función de un hombre.
o viceversa. Entonces estamos rompiendo esquemas para cambiar también todas esas ideologías, y es donde nos cuesta trabajo el despersonalizarnos, y al momento de trabajar en un estado mental de una canalización, de una enseñanza que es de un hombre como género que vivió y fue llamado Jesús, y que entonces a través de la enseñanza de ese que él fue, la canalices a través de un cuerpo femenino sin personalización, y tenga que hablar como si fuera masculino cuando dice yo soy el que soy. Ustedes, ¿por qué dice yo soy el que soy si es ella? Ni siquiera lo entiendes, ni siquiera te habías dado cuenta, ni siquiera disciernes, porque tus conceptos están tan arraigados que no alcanzas ni a percibir y piensas se equivocó. Y eso es lo que cuesta trabajo, y que también cuando estás haciendo ese trabajo de percepción y transmitir esa palabra a través de este cuerpo, entonces el sistema motor, como el cerebro está 100% ocupado en la transmisión de la percepción que está canalizando, se olvida del sistema motor. Hacía tiempo, a las personas que receptaban o canalizaban no podían ni siquiera abrir los ojos, incluso muchos lo hacían acostados o sentados así, y nomás hablaban. Pasado el tiempo, lograron abrir los ojos y empezar a hablar, sin moverse. Cuando nosotros se nos enseñó este tipo de percepción a una canalización, se nos enseñó como hace 12 años, cuando estábamos en la calle Vidrio, y entonces no nos podíamos mover, estábamos tan rígidos como robotizados. Estaba Mario, estaba Sandra, Gloria, Francisco Santana, habíamos varios. Y entonces era con los ojos cerrados. Pues bien padre, nadie nos veía, ni veíamos a nadie. Cuando nos motivan a que ya tenemos que hacerlo con los ojos abiertos, para aprender que en cuanto abres las lamparitas de tus ojos, ya emiten una conexión al cerebro, y eso te hace un criterio, una forma, un juicio, una crítica, y tenías que controlar ese estado mero cognitivo, físico, biológico del ser, a no permitirle que el cerebro se dejara manejar por él, sino que siguiera conectado a esa situación. Pues es un trabajo. Sí estás trabajando porque estás luchando entre que no y que sí. Entonces nos costaba mucho trabajo, incluso lo que se daba a través de nosotros era un llanto, que era tan bonito, y que saliera de ti la palabra y se sentía la emoción, y entonces era un llorar y llorar y llorar, que bueno, ¿para qué te cuento? Hemos ido practicando, y entonces no nos ha tocado trabajar en ese aspecto tanto, porque tenemos a un receptor principal que es Gregorio Chacón, y que él ha sido esa siempre su función. Entonces ahora, por la condición física del cuerpo físico, que pues es un cuerpo finito que un día va a tener que rendir cuentas a sí mismo, porque pues el cuerpo es como un carro, se desgasta. Cuando pasa un desgaste o una atrofia o algo, por naturaleza, por más bien que estés, pues dicen te toca. Ahora sí que, como decía el tío de Galdino, que era militar y vivía en México, y decía que estaban en el no sé cómo se llama el lugar, ay, pues donde, en el cuartel, y dice que estaban dormidos y que entonces iban y los movían, te levántate pelón, te toca la guardia, y que él decía que no me toca, y se volteaban. Dice, no querían, siempre me querían dejar a mí, y dice, ya hasta que un día me enojé y les dije, levántate pelón, te toca. No, que no me toca. Y ya dice, no, chequé bien y dije, sí, le toca. Y entonces siempre me querían engañar, y le dije, a ver, tóquete o no tóquete, te toca. Pues así se hacen con uno. Ya cuando hay condiciones que no está, pues no está, ¿qué haces? Y ya estás al aire, ya está la radio, ya está todo, no puedes esperar. Entonces, Ana Rosa, tóquete o no tóquete, te toca. Caray, ¿qué hago? Entonces ya, ok, lo único que hago es desconectarme de mi cuerpo físico, de mi personalidad, me voy a ese estado dimensional luz, que es la dimensión maestra, y entonces digo, aquí estoy. Ahora sí que
como dicen, hazme tuya. y aquí está mi voz y pues ahí voy. Entonces ya, pero pues entonces notas en esa transmisión de esta mañana de la chica, pues mi rigidez, mi falta de sonreír, de estar como ahorita, porque pues no es 100% Ana Rosa, es la conexión que hay de esa percepción o esa canalización que tengo que estar en mi proceso cognitivo cerebral conectada y dejar que aquello llegue y que no es mío, no soy yo soy una cabrona si tú quieres, esta personalidad que aunque sea así o haya sido peor, esa capacidad de tener esa función o ese regalo te va afinando también. Conforme lo vas haciendo, va haciendo que tú vayas aprendiendo a través de lo que de ti mismo se da. Por eso decimos que la enseñanza nunca termina, y tú que ya has sido un paciente nuestro y que has llegado a ese estado de dimensión luz, o que eres un estudiante y que no haces tu mecánica y que no lo sigas haciendo, esto es de lo que te estás perdiendo. Porque entonces tú puedes llegar ahí, conectarte y entonces ahí recibir toda esta enseñanza maestra directamente, sin esperar que esta o aquella o aquel se esperen a conectarse para hablar a través de ellos. O Gregorio Chacón, que es nuestro director y es el principal canalizador. Y así romper los esquemas y romper el fanatismo también. Entonces yo tuve que hacerlo esta mañana y dije, va, voy, y ahí vas. Entonces yo me veo en la cámara y no me quería ver, porque desinhibes la personalidad a tal grado que ni siquiera se te antoja ver, porque ves igual esta botella como ver una flor, ves igual esta mesa como ver a un niño, ves igual, bueno, todo es igual, no hay un criterio. Con el mismo amor y con el mismo sentimiento ves todo. Ese es el séptimo cielo, el estado de conciencia más sublime y superior que hay. Cuando logras estar en ese séptimo cielo y en ese estado de conciencia, a todos los ves igual. Por eso cuando oyes a través de Gregorio Chacón que veo a los adultos como mis abuelos o como mis padres, a los de mi igual como mis hermanos y a los menores como mis hijos, es porque el amor es impoluto, incondicional. Es porque la personalidad de este ser físico no está, no hay un juicio, una crítica. Y es cuando el maestro se refería a que tráeme al delincuente, tráeme a la prostituta. No hay un juicio ni a quién sentenciar o enjuiciar, porque estás en una dimensión superior, en un séptimo cielo donde nada está mal. Entonces pasa una Alicia Sánchez Abuchar, que me tocó en un tiempo, cuando me tocó ir a trabajar a Zamora, como lo fue este domingo último del mes, a mi compañera Abril, y llego, y como nos llevamos de camaradería, porque somos igual de corrientes las dos, de pueblo, de barrio, de X, y ya, y, ¡ay, Ana Rosa, qué bueno que veniste! ¿Cómo estás, chingado? Yo ya iba preparada, y yo no me quedé así, como zombie. No les podía decir nada. Mi personalidad acá guardadita, porque yo ya estaba preparada, yo acá queriéndole decir como un estado mental, chingón, ¿cómo estás? Pero estaba en esa de cuando iba a la radio, en una época que Gregorio Chacón faltó porque se fue de vacaciones, yo siempre me llevaba con uno que trabaja ahí, que le decíamos el IBM, a don Robert, y siempre tenía su taza de café y yo se la vacilaba y me la llevaba, y ahí iba siguiéndome, y luego se la escondía y total, pues vaga que soy. Y entonces, imagínate esa niña traviesa, vaga, que le hace cosquillas y de repente llegue así, y el ¿qué hubo? ¿Cómo está? Y yo,
Y decía, ¿qué le pasa a esta? Ya habla como los indios, ya ni jao dice, nomás levanta la mano. No podía. Me costaba mucho esfuerzo levantar la mano, pero me esforzaba, porque aunque sea ni podía ni siquiera girarla como las reinas. Uy, pues hubiera sido grandioso, pero nomás le hacía. Ni siquiera una sonrisa, o sea, mi jetota, yo creo. Entonces parece que estés enojada, parece que estás molesta, parece que estás encabronada, pero es que no está ahí tu personalidad. Y qué bueno, porque esta es la que nos ha metido en conflicto en toda la historia. Imagínate, si yo estuviera 24/7 en ese séptimo cielo, que desde donde de esta mañana trabajé en la radio, pues yo sería una santa. Pero pues el físico todavía tiene muchas cosas que conquistar. Yo estoy empezando a trabajar bajo esa línea. Gregorio Chacón tiene 60 años trabajando en esa línea. Claro está que el cuerpo y la personalidad se va adaptando porque va aprendiendo de sí mismo, de ese conocimiento que canaliza. Entonces las células se van readaptando, ajustando. Entonces llega un momento que casi está todo el tiempo ahí. Sí, tiene 60 años haciéndolo. Yo apenas este año casi, aunque aprendí hace 10. Pero no lo hacía porque me resistía, porque me enojaba, porque la personalidad está. Entonces, te explico esto para que vayas aprendiendo los conceptos, las formas y el peso del conocimiento que te estás llevando y que te está llegando a tu hogar. Y cómo nosotros, aún teniendo la capacidad, y tenemos que pasar por las pruebas de estos infiernos de la personalidad y de esas idas al desierto para orar, porque venimos a resolver algo. Veniste a resolver con todos. Entonces por eso no estás totalmente en el séptimo cielo, porque tienes cosas que resolver. Entonces esa es la diferencia de ver trabajar a un cuerpo físico como como el de Abril, o como el de Gregorio Chacón, o como el de Mario Melgoza, cuando en su tiempo lo ha hecho, de que lo ves en una línea de una conferencia maestra a una transmisión personal desde el conocimiento de sí mismo, que sí te conectas, pero hay una enseñanza que a ti te dejo, y que entonces por eso tienes que decir cómo lo has resuelto a través del conocimiento, y estás en una conexión 50-50 a una conexión de una canalización. Entonces se nota la personalidad, la voz, la palabra, la enseñanza de uno y la de otra siendo el mismo mono. ¿Sí me va a entender o no? Nicole Rubio, buena vida. Chayito Carvajal, Xavier Barajas, Trini Ureña, gracias. Gloria López, dice Luis Javier, sí te comprendo. Sandra Puente García dice, gracias por la enseñanza. José Antonio Realto, California, gracias. Juan José Alejandre, el hashtag. Ramón Arroyo, gracias Ramón. Raquel Maya dice, excelente día. Chayito Carvajal, escuchándote en la mañana hablabas tú, pero yo percibía a Don Goyito. Fíjate cómo ese criterio que ahora tú estás expresando, Chayito, tú dices, yo te escuchaba a ti, pero percibía a Don Goyito, porque es la imagen y semejanza que tú tienes del prototipo que te estoy hablando antes, de que tú tienes un concepto de un Dios, de un santo, de un maestro Jesús, y está relacionado con una figura física. Lo más cercano que tú tienes a ello es Goyito. Y entonces, aunque oigas a Abril o a Ana Rosa, entonces ya no dices, escucho al maestro, escucho a Goyito. Entonces hay una aceptación ya por ti de Goyito, pero no de Abril o de mí, escuchándonos en esa línea. Porque cuando haya la aceptación plena y total escuchándonos a nosotras como mujeres físicas en esa línea, no dijeras, escucho a Goyito, escucho la enseñanza maestra, que es la misma a través de Goyito, que es la misma a través de Abril, que es la misma a través de Ana Rosa o de Mario o de otro receptor. Eso es lo que trato de enseñarte, que todavía tus criterios, tus formas, tu necesidad
tu esperancita de un redentor, de un salvador, de un mesías, está enfocada en una figura y en un prototipo masculino. Y por eso al Goyito lo aceptas y en él te fanatizas y en él te idolatras. Entonces a nosotros nos va a costar mucho trabajo agarrar la misma enseñanza y tratar de explicarte que es una canalización. Y que aunque sea una canalización, no importa el género ni el físico, si tú cierras los ojos y no escucharas el timbre de voz y escucharas solo la enseñanza o la escribieras y al estar escrita vieras que es la misma. Si te la diéramos escrita, no sabrías si es Goyito Abril o Ana Rosa. Siempre pensarías, es un diálogo maestro, como nuestros libros. Todo eso todavía te falta como humanidad depurar en ti, quitarte todos esos dogmas y todas esas esperancitas que te mantienen anclado a algo que no te deja evolucionar y avanzar. Eso, qué bueno, Chayito, que lo expresas porque precisamente es lo que estoy tratando de explicar. Saluditos, Ahmed Ali, hacía rato que no te veía por aquí. Good Spokins, man, dice. Vivi Laguna, saludito. Lupita Martínez, maravillosos días. Luis Javier Barajas dice, fue una sorpresa cuando Goyo canalizó con los ojos abiertos. Pues tú te acuerdas, era con los ojos cerrados. Cuando los abrió fue una sorpresa. Ahora nosotros llorábamos, nosotros cada uno de los canalizadores. Ya después podemos hacerlo y nos movemos un poco, pero como somos principiantes nos cuesta mucho trabajo, pero ya empezamos a tratar de soltar el cuerpo, aunque es muy difícil. A mí, por ejemplo, incluso el hablar, me duele la quijada, el hablar, o sea, entonces es muy difícil todavía para nosotros, pero pues lo tenemos que estar haciendo. ¿Por qué? Porque la realidad es que un día nuestro director no va a estar. Claro es que nadie tiene la vida comprada, claro es que no nos aseguran que porque está más grande yo no me pueda ir antes que él, yo me puedo ir mañana, pero pues esa es la probabilidad. Entonces tenemos que irnos preparando para poder también nosotros seguir con la enseñanza, ¿sí me entiendes? Luis Mariani, buenos días, saluditos. Vivi Laguna dice saludos, gracias. Alejandra Jiménez, saludos, buen día, invité a una amiga y te estamos escuchando. Pues bienvenida seas, porque esta es una cita que tenías con esta escuela llamada la Universidad del Conocimiento y el Amor, que en realidad somos una asociación civil sin fines de lucro que estamos en cumplimiento, en compromiso con una función universal de que todo hombre, mujer y niño sepa canalizar una enseñanza maestra para cumplir la profecía de ese gran maestro llamado Jesús, donde dice: todo oído me oirá, todo ojo me verá y toda palabra hablará en mi nombre. Y entonces llegará ese día que habrá una luz en la cabeza de todo hombre, y esa luz es que tú logres llegar en vida y en conciencia a esa dimensión luz que es el séptimo cielo, donde se encuentran todos sus maestros, incluyendo a Jesús, y desde ahí, de mente a mente, hagas un diálogo interminable con él, y ahí alivies todas tus enfermedades y tengas todas tus respuestas. Y llegado el día, si eres un buen perceptor, un buen receptor, tú recibas información desde él, y entonces todas las respuestas a todas tus dudas llegarán. Y por eso siempre decimos en esta institución que para un problema 1000 soluciones, porque la Universidad del Conocimiento y del Amor no es una casa, es una dimensión. Bienvenida seas, gracias Luis Javier Barajas. El conocimiento, todo lo que aquí se da por percepción, todo sale por percepción. Tiene razón Luis Javier, qué bueno que me ayudas a aclarar eso. Yoli Martín, muy buenos días, gracias por esa flor, la acepto con mucho cariño. Chiquis Live, gracias. Mis amores, esto es un diálogo interminable que pudiera estar hablando contigo largas horas, como puedes ver, y no se acaba. Es un hilo que no se acaba porque está en una conexión interminable, pero tengo que partir porque mi compañera Sandra del área de salud va a conectarse para hablarte a través de su conocimiento, que es una gran terapeuta
pero también es una canalizadora y ella también ya es tiempo que empiece a darte la enseñanza a través de la percepción que llega en ella. Tú empiezas a notar cómo ya en unas semanas pasadas ella también ha permitido fluir desde esa capacidad que tiene, y entonces ha estado también dándote enseñanza en su área de salud desde esa perspectiva, y te lo dejo ahí para que la disfrutes, para que aprendas, para que comprendas, y que no solo te conviertas en un admirador, en un fan, ni en un adorador. No, porque el Maestro Jesús no quería adoradores, quería solamente enseñar para que fueras y hicieras como ves que yo hago. Aprende, comprende y entonces sé feliz. Muy buena vida, mis amores, gracias por conectarte, aunque me haya conectado tarde, pero en verdad no podía salir de esa energía que me envolvía, no podía oxigenar y no podía estar yo todavía aquí en mi cuerpo, pero ahorita ya estoy bien, ya estoy aquí, y bueno, ahora ya te tengo que dejar. Muchas gracias, muy buena vida, te esperamos este domingo a las 11 de la mañana en una canalización de nuestro maestro de enseñanza, Francisco el de Asís, que nosotros llamamos equilibrio, a través de un cuerpo físico, el canalizador y receptor Gregorio Chacón Vallejo. Así es de que tenemos una cita este domingo a las 11. Muy buena vida.